A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo y en esta ocasión vamos a tratar el tema los precios de los hidrocarburos, porque vemos que la tendencia a subir el precio del petróleo se viene dando paulatinamente. El domingo de este 12 de junio, el precio del WTI se cotizó en $118.5 y el Brent cerca de $20, ¿no? El crudo Brent, cerca de $120 el barril. Vuelvo a repetir, en el caso del WTI, 118.5 el precio del barril del petróleo, y eso incide en los precios de los derivados de los hidrocarburos. Así que para tratar el tema con el invitado, siempre lo tenemos aquí, que es el economista Osvaldo Erazo Arboleda, vamos a abordar los precios de los hidrocarburos. Así que, estimado Osvaldo, bienvenido. ¿Cómo ver esto? ¿Va a seguir la tendencia del incremento del precio del petróleo y por ende de los combustibles? ¿Cómo lo ves desde tu conocimiento y desde la institución que tú integras, que es la CANDEPE? Bienvenido. Buenos días, Henry. Qué gusto saludarte a ti y a través tuyo a toda tu distinguida audiencia. Sí, en realidad, en este momento son precios históricos que está viviendo no solo el país, sino a nivel mundial. Y este momento se está dando algunas curiosidades en el mercado petrolero. Yeah. Primero, que prácticamente el precio del WTI le ha alcanzado al precio del Brent. O sea, incluso hace unas 2 semanas el precio del WTI incluso superó al precio del Brent, lo que no sucede normalmente. Siempre el marcador Brent siempre ha sido un precio un poco más alto que el WTI. Yeah. Y eso obedece a que las características del petróleo ruso es similar a las características del petróleo del WTI, y por eso es que hay una mayor demanda. Este momento se nota con fuerza lo que es las fuerzas del mercado. Este momento los precios se están fijando por esta situación de oferta y demanda. Hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda de los combustibles, del petróleo, y eso es lo que está generando estos incrementos de los precios. Y este desequilibrio se da por varios factores. Uno de los factores, o el principal factor, es la guerra entre Rusia y Ucrania. Sí, ese es el principal factor. Pero no olvidemos de que en el mundo también hay como seis conflictos más aparte. Hay los problemas geopolíticos y situaciones así. Pero todo esto está generando un desequilibrio, y al existir ese desequilibrio, porque en este momento la demanda de petróleo es mayor a la oferta, entonces los precios del petróleo están al alza. Sí, pero también hay que fijarse en una cuestión más. En el mes pasado, en el mes de mayo, también se dio otra curiosidad en el mercado del petróleo, porque si bien es cierto, los precios del petróleo estuvieron en promedio de $115 por barril, sí, pero esos $115 en euros significa como 110 euros. Uh-huh. Y cuando estuvo el precio llegó a su máximo nominal en el 2008 de $145. En ese tiempo en euros no llegaba ni siquiera a 100 euros.
En cambio, este momento llegó a 115, 117 euros. Entonces, en euros, el precio del petróleo ha llegado a su precio histórico en términos nominales. Exacto. Allí me quedo, Osvaldo. A ver, es curioso de que el crudo WTI, como tú mencionas, en ciertos días del transcurso del mes de mayo y también de junio, ha superado el precio del WTI al crudo Brent. Este domingo 12 de junio, el crudo Brent estuvo como 19.75, me parece, 119.75, y el WTI se cotizó en 118.5. Entonces, con esto que tú mencionas, esta invasión de Rusia a Ucrania, según el secretario de la OTAN, eso dijo que podría durar meses o años, ¿no? De ser así este conflicto, esta invasión de Rusia, porque hay que hablar con propiedad, esa es una agresión internacional de Rusia a Ucrania, ¿ah? El causante es Rusia, el causante es el señor Putin, el causante es el Kremlin, ¿no? Y entonces de este terrible conflicto y de la incidencia en la economía del mundo. El presidente Biden, ¿ya?, de los Estados Unidos, y también la comunidad europea están apuntando a que los países de Medio Oriente incrementen el precio del barril del petróleo, pero también han guiñado el ojo, en el caso del presidente Biden, del gobierno de los Estados Unidos, han guiñado el ojo a Venezuela para que dándole cierta flexibilidad a las inversiones petroleras de Venezuela. Y entonces eso implica que mirando acá a Venezuela, a México, no sé si a Brasil o a la misma Colombia y a nosotros, ¿no será que el mercado tiende a subir el precio del crudo que se está explotando en esta región, y no así tanto el crudo de Rusia? ¿No le ves que por ahí podría ser la justificación para este incremento de precio del crudo WTI? Y allí quisiera también de una vez, ¿y a cómo estaría el diferencial o en cuál sería el precio para el crudo ecuatoriano en estos días, ¿no? Bueno, este momento se está viviendo un cambio de la estructura de mercado del petróleo. Ajá. O sea, primero, Rusia, que era el principal abastecedor de petróleo a Europa, este momento está mandando la mayoría de ese petróleo para Asia. Ya. Sí. Y África, con todos los países petroleras, Libia, Nigeria, Argelia y todos los demás, que enviaban en cambio para Asia, este momento están enviando para Europa. Entonces, están cambiándose la configuración, ¿no es cierto?, de proveedores de petróleo. Y allí también, resulta, Osvaldo, y ahí también a mí me resultó curioso de que Arabia Saudita, no sé si tienes el dato, parece que por decisión de Arabia, del gobierno de Arabia, definió la semana pasada el precio del barril del petróleo 120. Yo no sé si ese es el dato preciso. Sí, Arabia también, por la situación esta de que hay mayor demanda que la oferta petrolera, Arabia incrementó el precio de su petróleo, el Arabian, hacia el continente asiático. Ajá. Entonces, eso también está impulsando los precios. Pero también hay que tener en cuenta, claro, los países europeos no están comprándole a Rusia en toda la proporción que le compraba, pero Rusia sigue vendiéndole a China y a Asia, que son potencias mundiales en el mercado petrolero en lo que se refiere al consumo petrolero. Uh-huh. Entonces, mientras ellos le sigan comprando a Rusia ni siquiera se va a despeinar con las sanciones que le vayan a dar. Más bien le beneficia el incremento del petróleo a Rusia, ¿no? Sí, pero le está vendiendo con precios más baratos a China y a la India. Entonces ellos se están beneficiando de un precio más barato. Y los países africanos que les vendían a estos países, claro, en este rato le están vendiendo a Europa a precios más altos. Entonces hay un círculo que está cambiando eso en la composición del mercado.
Pero hay que tener en cuenta lo que está también pasando este momento en el mercado petrolero, la capacidad de refinación mundial. Se está llegando a este momento a la capacidad máxima de refinación de petróleo a nivel mundial. Por eso es de que normalmente el precio de la gasolina siempre ha sido más alto que el precio del diésel. En este momento se está dando un fenómeno de que el diésel está mucho más caro que la gasolina. Que la gasolina. Y es también por la demanda y también por la capacidad de refinación mundial. En este momento estamos llegando al máximo de la refinación, porque no hubo durante algunos años inversión en refinerías nuevas. Y eso va a hacer de que independientemente de que el precio del petróleo baje, los precios de los combustibles van a mantenerse altos por esta situación de la capacidad de refinación a nivel mundial. Ya, para cerrar esta parte del precio del petróleo, para pasar al precio de los derivados, el mundo tiene que estar claro de que mientras no cese esta invasión de Rusia a Ucrania, más los otros conflictos que tú mencionas, la tendencia del precio del barril del petróleo será al alza, ¿no? En julio del año 2008, el precio del petróleo WTI se puso en $147 el barril, mes de julio del año 2008. Todavía no estamos a ese precio, pero hoy hablar de 119, de 120 y la tendencia al alza es algo que a lo mejor puede llegar allá, o algunos dicen sobrepasar. Entonces, mientras esto no cese, mientras esto no llegue a un acuerdo de paz, mientras el señor Putin no entienda de que él no es dueño de la película y que él debe imponer sus caprichos en este planeta, mientras eso no cese, la situación va a ser muy, muy compleja para la economía mundial y algún rato inclusive un boomerang para la propia Rusia, ¿no? Yendo al caso de los combustibles, Osvaldo, este domingo se dijo que la gasolina super, en el caso ecuatoriano, se cotizó en $4.83 se dijo, ¿no? $4.85. Este mismo domingo, 12 de junio, en los Estados Unidos, un galón de gasolina se cotizó en $5 el galón. El noticiero de las internacionales estaban preocupados, asombrados por el incremento del precio de los combustibles, la cadena CNN. En España también se decía de que, eso se dijo en cambio el sábado 11 de junio, que un galón de diésel 1 un litro de diésel 1 estaba en $1.9, ¿no? En $2.9. Eso significaba que el precio del galón en España estaría sobre los $8. Sobre estos datos, Osvaldo, tú que estás más directamente vinculada a la comercialización de los combustibles, ¿cómo están comportándose hoy en día el precio del galón del diésel, el precio del galón de la gasolina, tanto en el Ecuador como a nivel internacional? Sí, como decíamos hace un rato, este momento estamos nosotros con precios altos del petróleo y eso se refleja en los precios altos de los combustibles, y también la capacidad de refinación también se va a notar en los precios altos de los combustibles. Pero también hay que tener en cuenta de que eso influye directamente en el Ecuador, por el hecho mismo de que somos deficitarios, como lo habíamos comentado anteriormente. Somos deficitarios en la producción de combustibles. O sea, prácticamente el 70% de los combustibles que nosotros consumimos en el país es importado. Entonces, los precios internacionales influyen en los precios nacionales de los combustibles. Y eso se vio el domingo pasado, el domingo 12 de mayo, que el precio de la gasolina super llegó a un nuevo histórico aquí en el país, a 4.86. Sí, así es. 4.86 por galón, incluso sí, superó lo que en abril era 4.66. Y lo habíamos anticipado de que el precio de la super iba a subir, ¿no es cierto? Sí. Y es más, en las circunstancias actuales que está, si sigue el precio así como estamos del petróleo,
El próximo ajuste, que será el 12 de julio, tendrá también una alza del precio de la gasolina super, con todas las consecuencias que eso lleva, ¿no es cierto? Porque el consumidor de la gasolina super sigue migrando al consumo de la gasolina extra, ¿no es cierto? Pasa del consumo de un combustible no subsidiado a uno subsidiado, ¿no es cierto? Lo que el Estado deja de percibir, porque aparte de eso se pasa de un combustible que genera más IVA a uno que genera menos IVA, y todo lo que es la vida útil del motor, el medio ambiente y todo lo demás. ¿Sí? Pero estos son los precios actuales que se están dando, y esto es un reflejo de lo que está pasando a nivel internacional. A nivel internacional también estamos con precios históricos, porque también ellos están viviendo todo lo que son precios altos y también una inflación que también ellos no habían visto. Sí, tomando en cuenta el precio del galón de gasolina super en $4.86, quiere decir que el barril de gasolina super estaría más o menos, o estuvo el día domingo, en $204, 204.12, y el WTI se cotizó a 118.5. Allí hay una diferencia del 72% de incremento de la gasolina super con relación al WTI. Y en los Estados Unidos, quiere decir que el barril de gasolina se cotizó en $210, y claro, comparando con el WTI de 118.50, la diferencia es de $91.50, un incremento del 77%. Y entonces, ahí es lo que debemos entender a nivel de país, Osvaldo, a nivel de gobierno, a nivel de las autoridades del sector hidrocarburífero. Para el Ecuador era mejor agregar valor al petróleo, industrializar el petróleo para exportar gasolinas o diésel antes que exportar materia prima. Si nosotros estuviéramos exportando diésel, gasolinas, estuviéramos ganando estas diferencias, ¿no? Como país, el 60, 65, 75% más de lo que el Ecuador recibe por la venta de un barril de crudo. Ese es lo que nos hemos farriado en este país, por no tener una nueva refinería que debió construirse, como nosotros lo dijimos, de los años 90. El tiempo nos dio la razón. En los años 90 le decíamos al país, le decíamos a los gobiernos, a las autoridades, años 90, primera década del presente siglo, construyase una nueva refinería de petróleo, para no importar los combustibles. Y entonces, claro, estas importaciones que hacemos, como dice Osvaldo, tú dijiste, Osvaldo, en octubre del año 2021, tú dijiste que se importaba el 60% en gasolinas, 75% en diésel y el 88% en gas licuado de petróleo. Lo dijo el economista Osvaldo Erazo, que hoy es nuestro invitado. Así que, de todos modos, como esta invasión de Rusia a Ucrania, no sé cuándo va a terminar, sería bueno que el gobierno nacional y las autoridades del sector hidrocarburífero aceleren un proceso de construcción de una nueva refinería de petróleo, y obviamente mediante el procedimiento legal, esto es de elaborar las bases de contratación, definir precios y luego sacar a licitación y adjudicar el contrato a la mejor oferta que se presente en el país para construir una refinería de petróleo y construir el crudo. ¿Cómo lo ves tú, este planteamiento, mi querido Osvaldo? Hubiese sido genial de que el país, por ejemplo, aparte de lo que tenemos nosotros este momento, nuestra capacidad de refinación, que se hubiese ampliado la capacidad de refinación, pero aparte de que se hubiese ampliado la capacidad de refinación, con la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, hubiese sido bueno también que se mejore la calidad de los combustibles. Claro, lastimosamente, la calidad de los combustibles que nosotros tenemos aquí en el país es de pésima calidad. Uh-huh. Pero Petroecuador está entregando un combustible dentro de normas, pero son normas caducas que deberían actualizarse. O sea, no podemos seguir nosotros. Este momento tenemos una gasolina super, entre comillas, una gasolina super de 92 octanos
pero que tiene 450 partes por millón. Y este rato le van a mejorar a 95 octanos, pero sigue teniendo 300 partes por millón de azufre, cuando lo máximo permitido a nivel mundial es de 10 partes por millón de azufre. Y otra de las cuestiones que también llama la atención es de que este momento, según la tabla de subsidios de Petroecuador, entre la gasolina extra y la gasolina extra con etanol, hay una diferencia de 40 centavos por galón. La gasolina con etanol es subsidiada más 40 centavos en relación que la extra, porque tiene un porcentaje mínimo de etanol. Ya. Y este dato le van a mejorar la calidad y le van a bajar costos incrementando etanol. O sea, eso tendrían que revisar. Y otra situación que también hay que conversar es de que este momento están hablando de las nuevas gasolinas y el diésel es sumamente contaminante. El diésel premium está con 650 partes por millón de azufre, pero el diésel 2, ¿no es cierto?, que también se utiliza en el sector automotriz, en la zona de Xuxupindi, ese según la norma tiene máximo 7,000 partes por millón de azufre. Entonces también se debe hablar también del diésel, no solo de las gasolinas. Tremendamente contaminante. Y eso digamos, da la pauta de que también para que las autoridades del sector hidrocarburífero y el gobierno, esto que acaba de decir el economista Osvaldo Erazo sobre la calidad de los productos, ¿no? De manera que ir a una nueva planta para procesar el crudo, para industrializar el crudo, debe tomar en cuenta lo que acaba de mencionar el economista Osvaldo Erazo. Esto es la calidad de los derivados de los hidrocarburos, del diésel y de la gasolina. De manera que ese es un reto enorme, así que entiendo, allí hay un equipo que yo lo conozco en el área de refinación, el ingeniero Alfredo Monge. Él ya fue superintendente de la refinería Esmeraldas. Él estuvo en los años 70 cuando Sumitomo Chioda construyó la planta. Él recibió la planta y él operó la planta por unos cuantos años, de manera que en lo personal yo tengo confianza en él y de su equipo, que estarán trabajando aceleradamente para que le digan al país, dentro de poco, que van a construir una nueva planta, una planta de alta conversión para procesar hoy los crudos que ya no son de la calidad de los años 70 y de los años 80 por esta mezcla de los hidrocarburos en la región amazónica, por la mezcla del crudo pesado con el crudo liviano. Estas importaciones en los volúmenes que se vienen dando, 4,000 o 5,000 millones de dólares, significa una descapitalización de la economía nacional. Y tómese en cuenta que el Ecuador tiene que exportar para que vengan los dólares. Si el Ecuador no exporta, no vienen los dólares. De manera que sacar 4,000 o 5,000 millones de dólares anuales significa descapitalizarlo a la economía nacional. Los productos que se están importando, se vienen importando desde los años 90 y todo lo que van estas 2 décadas del presente siglo: diésel oil, diésel premio, nafta de alto octano, cutter stop, avgas, jet fuel, fuel oil, NBO, Vigo, urea y fertilizantes. Esto de la urea y de los fertilizantes, ¿tienes algún conocimiento, Osvaldo, a cómo se está importando actualmente estos productos que se requieren como insumos para los cultivos en la agricultura? Bueno, Rusia es uno de los principales, y Ucrania también, principales productores de urea. Yeah. Y eso hizo que los precios de la urea se disparen en un 40% inicialmente. Sí. Pero también uno de los principales abastecedores de urea en Sudamérica es Argentina. Entonces, no debería ser como efecto directo de la guerra de Ucrania y Rusia el incremento del precio de la urea aquí en el Ecuador. Yeah. Pero también yo quisiera recalcar una cuestión adicional en lo que se refiere a la infraestructura de la comercialización de combustibles aquí en el país. Ya, se va a sacar unas nuevas gasolinas. Allí, querido Osvaldo, dejémoslo ese tema para el próximo programa, porque estamos ya concluyendo, y que quede pendiente la audiencia de lo que nos va a decir el economista Osvaldo Erazo en el próximo programa sobre esta propuesta que están haciendo las autoridades del sector energético de sustituir la comercialización de la gasolina super por unas nuevas gasolinas. Y ahí lo que tengo yo, mi inquietud,
sobre el tema del precio, ¿no? Del precio de estos productos al consumidor. Así que, querido Osvaldo, un gusto que haya estado en este programa con nosotros y nos vemos en el próximo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.